Hablar también de lo que es el proceso de reconstrucción. A ver, nos hemos olvidado un poquito de la emergencia que ocurrió en la zona centro y sur de nuestro país y que afectó gravemente a las regiones de O'Higgins y también del Maule. La gente que ha estado tratando de avanzar en la reconstrucción de sus viviendas luego de los aluviones, los desbordes de ríos, las activaciones de quebradas. Esa es la imagen que nos quedó grabada de la ciudad de Talca, el sector cercano a Río Claro, pero también lo que ocurrió hacia la zona más interior, la precordillera y la cordillera de esas regiones, realmente impactante, con lugares incluso que nunca tuvieron algún estero y se generaron verdaderos ríos en esa zona. Por lo mismo es que hay que hacer un análisis de cómo va esa reconstrucción, de cómo se va a avanzar en esa reconstrucción, también viendo lo que es el plan habitacional del gobierno, entendiendo si se van a lograr las metas para poder sacar los campamentos o bajar el número de campamentos que existe en nuestro país, lograr la construcción de viviendas dignas también para estas personas y también en la ayuda de lo que es la reconstrucción tras los sistemas frontales que se registraron en esa zona. Nos vamos a conectar con Felipe Valdivia, constructor civil de la Universidad de Santiago y también presidente de la ANACON, justamente para que nos vaya contando cuáles son los detalles que conoce y también el análisis de lo que ha ocurrido en la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de nuestro país. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Bien, Pablo, muchas gracias. No, gracias por estar con nosotros esta tarde. A ver, Felipe, lo primero, ¿cómo ha estado la situación en su análisis y hablando con otros justamente miembros de esta asociación de las constructoras? ¿Cómo ha estado la situación con las viviendas sociales? Si se comportaron bien, si estuvieron a la altura de la emergencia y también lo que es la preparación para seguir con el plan y tal vez proponer nuevas viviendas sociales para ayudar a las personas que lo perdieron todo en esta emergencia. Es bien amplia Sí. la pregunta. Pero mira, las viviendas sociales que se están entregando hoy día en general tienen un estándar alto, bastante bueno. Lo que nosotros entendemos es que las viviendas que se han entregado, digamos, en los últimos 2 o 3 años son muy pocas las que han tenido problemas, por lo menos esa es la información que tenemos ahora, ¿sí? De nuestros asociados, que gran parte se dedica a proyectos de mejoramiento y otra parte se dedica a construir viviendas nuevas, no han manifestado gran inconveniente, ¿sí? Ahora, sobre el tema que nos convoca y que vemos en las imágenes, estamos hablando de toda esta situación tan grave que ha tenido que vivir la zona centro-sur. Existen empresas asociadas a nuestro gremio que son especialistas en mejoramiento, en reparaciones de viviendas. Entonces, somos especialmente los más calificados para poder entrar a reparar viviendas que no tienen un daño muy alto. En general son pocas las viviendas que se perdieron completamente y sí son muchas las susceptibles para poder recuperar, mejorar. Y bueno, y en eso sí nosotros somos los especialistas, dado que nos dedicamos a hacer hace muchos años los programas de mejoramiento de viviendas y de condominios de viviendas sociales en Chile. Esa es nuestra principal área de trabajo como gremio. Perfecto, ahora ya, se saca una buena nota al menos desde la propia asociación de lo que ha ocurrido y con esas empresas que también, ¿cómo ha sido la afección para esas empresas? ¿Han podido trabajar o han tenido que también se han visto afectadas? Porque ocurrió también, hemos visto varias emergencias en nuestro país donde las propias empresas que tienen que participar de las reconstrucciones, construcciones también de otras viviendas, se han visto afectadas, no pueden ejercer su función, han tenido también que activarse el ANACON. Claro, hoy día nuestro principal problema, digamos, es la falta de trabajo por problemas de recursos, más que por la imposibilidad producto de la catástrofe que ha tenido que vivir el país. Es un tema que viene arrastrándose hace por lo menos 2 años, en donde, digamos, la cantidad de recursos que se ha destinado para los proyectos de reparaciones y mejoramientos a lo largo del país ha disminuido bastante. Si bien el plan de emergencia considera reparaciones, no, digamos, tiene la fuerza presupuestaria que tiene la construcción de vivienda nueva. A eso se le ha dado mucho énfasis y entiendo que el ministerio está logrando sus metas
con harto esfuerzo, porque no es una tarea fácil, pero en el área en la que estamos trabajando nosotros está, digamos, compleja porque ya hay muchas empresas que han quebrado por no tener trabajo, y otras que están muy complicadas por la falta de trabajo, es decir, por la cantidad de trabajo. Históricamente los proyectos de mejoramiento o sea, se llevaban o se gastaban el 25% de los recursos que había para vivienda por parte del Ministerio de Vivienda. Y el otro 75% era para la construcción de viviendas nuevas. Hoy día esa proporción está en el orden de un 10 y 90. 90 para vivienda nueva y un 10% para proyectos de reparación. Entonces, ahí hay hartos problemas, no solo para nosotros como empresarios, microempresarios, pequeños empresarios, sino que también para la gran cantidad de familias que está esperando esto y que ya lleva 1, 2, incluso más años esperando reparaciones. Reparaciones que en muchos casos son estructurales, reparaciones de orden sanitario. Estamos hablando no son hermoseamientos, no es pegar cerámicas, sino que son reparaciones profundas dentro de las viviendas y también de los condominios de vivienda social. Justamente eso, Entonces Felipe, es una situación muy delicada la que estamos viviendo nosotros como gremio. sí, es que usted además daba un detalle con los presupuestos, 70% aproximadamente, 30%, que ahora se pasó a un 90-10. ¿Les han informado, tiene información, tiene algún dato finalmente de que esto vaya a cambiar, entendiendo que hay un plan habitacional de nuestro país? El presidente se puso una meta, la dijo en público finalmente con el ministro de Vivienda al lado, pero la emergencia al parecer tendría que cambiar todo eso porque el propio gobierno ha dicho que van a ayudar a las personas, entonces se da a entender que esto podría cambiar. ¿Va a cambiar o la verdad es que esa situación de 1, 2, 3 años esperando una reparación se podría prolongar también? Sí, es una situación bastante delicada. Hace 3 semanas, si mal no recuerdo, nos reunimos con el ministro, le manifestamos esta situación. Primero, desde la perspectiva del gremio, de las pequeñas y medianas empresas que estamos quebrando por el hecho de no tener este trabajo que se viene desarrollando hace muchos años, ¿ah? Los programas de mejoramiento parten en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, después los potencia el presidente Piñera, después la presidenta Bachelet vuelve a potenciar esta situación. Primero, desde la perspectiva del gremio, de las pequeñas y medianas empresas que estamos quebrando por el hecho de no tener este trabajo que se viene desarrollando hace muchos años, ¿ah? Los programas de mejoramiento parten en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, después los potencia el presidente Piñera, después la presidenta Bachelet vuelve a potenciarlos, mejora el decreto. Después el presidente Piñera en su segundo mandato también hace mejoras e inyecta más recursos. Porque el Estado, el Ministerio y las familias particularmente entienden que esta es digamos, es una solución, es un beneficio social muy bueno, muy bien valorado. Familias a las que se le están cayendo las casas, se les repara y eso, bueno, le conviene al Estado porque no gasta en una casa nueva y, por supuesto, socialmente a las familias porque logran vivir de manera mucho más digna. Entonces, la conversación con el ministro fue que había una escasez de recursos, ¿sí? Y que gran parte de los esfuerzos estaban puestos en el plan de emergencia, pero enfocado a la vivienda nueva, cosa que a nosotros nos parece muy bien, porque vivir en un campamento es de lo más indigno que puede sufrir una familia. Pero familias que viven hacinadas y que viven, digamos, en condiciones riesgosas en muchos casos desde la perspectiva sanitaria y estructural, también habla de dignidad. Entonces ahí hay una discusión importante. Por ahora, digamos lo que nos dijo el ministro es que este era un año muy malo y que se estaban haciendo los esfuerzos para poder restituir o mejorar los recursos para el próximo año. Bueno, y estamos a la espera de eso. Esperemos que ese compromiso se cumpla, porque la verdad que cuando históricamente se han hecho 100.000 reparaciones al año y más, y de un año para otro esto se disminuye a la mitad o en un 55%, va quedando año tras año, en este caso son dos
contando y contando años en donde hay muchas familias que están a la espera de eso. Y esas familias, de alguna manera, han tenido que sufrir los problemas de no tener su mejoramiento, su reparación durante este tiempo. Y es una bola de nieve que ha ido creciendo Exacto. y creciendo a tasas del orden de 40.000, 50.000 familias por año. Y ya llevamos dos y vamos para el tercer año. Imagínate la cantidad de familias que está esperando eso. No se entiende totalmente. Además, entendiendo que una reparación es una situación que se necesita con urgencia, no es algo menor. Y lo que usted decía, no es un embellecimiento, es un cambio incluso a veces estructural que puede ayudar. En esta emergencia, por ejemplo, se pudo haber agrandado también ese problema. Felipe, Así quería es. consultarle por una situación bien particular, lo que sucedió, si mal no recuerdo, en Constitución con viviendas que estaban al lado de un cerro y el cerro se derrumbó en parte y terminó esto con autos cayendo en las viviendas. Eh, Le quería consultar por el tema del análisis de los peligros en las viviendas sociales. ¿Cómo se hace, sobre todo cuando vecinos ahí denunciaron que se había quemado parte del cerro y que eso fue lo que se dio finalmente? Cuando uno entrega una vivienda social, cuando el Estado genera un proyecto de vivienda social, ¿se tiene dentro del plan un estudio prolongado, un seguimiento a lo que puede ocurrir para que esas viviendas, que son de esfuerzo, algunos esperan muchos años, se mantengan en pie y no haya daños como el que ocurrió en este caso, que al parecer fue por otro fenómeno natural, entre comillas, porque los incendios con todo lo que han pasado y son generados también por el hombre, pero es algo que pasa en la naturaleza, y se genera otra emergencia con departamentos que, hasta lo que sabemos hoy día, no podrían ocuparse por la limpieza, por el análisis y por la reparación que tiene que sufrir? Claro, mira, voy a hablar del contexto general y después tratar de mencionar un par de cosas particulares respecto a ese caso. Eh, Cada vez la exigencia respecto a la estructura del edificio es mejor. En nuestro país, así como podemos ser muy críticos en algunas cosas, también podemos reconocer que cada vez se va construyendo estructuralmente mucho mejor. Ese edificio, particularmente el de Constitución, por lo que uno ve por las imágenes, por lo que ha leído de ciertas publicaciones, respondió muy bien estructuralmente. O sea, no hubo problemas, aun cuando pasó mucha agua, tanto por el lado como por incluso por el entremedio. Entonces el edificio funcionó desde esa perspectiva bien. Ahora, un condominio de vivienda social, que es ese, no solo tiene que cumplir con ser estructuralmente estable, sino que además la condición perimetral, ¿sí? La condición de ubicación también tiene que cumplir ciertos requisitos. En este caso, lo que se visualiza es que los distanciamientos al cerro eran bastante considerables y que ahí sucedió una condición que es de extrema cantidad de agua que pasó por un lugar en particular y que, digamos, arrastró material. Pero podríamos catalogarlo como algo no tan fácil de prever, a pesar de que habían, digamos, cerros y que por ahí uniones de cerros, por donde sí se canalizaba agua de manera natural. Por ahí podría haber un cuestionamiento respecto al diseño de cómo se canalizan las aguas lluvias en ese condominio. Pero bueno, es una lección aprendida. Construir en cerros no es un tema simple desde la perspectiva de la estabilidad del edificio y desde la perspectiva del entorno Sí, lo que donde se pasa es que, instala. Felipe, en ese caso específico, más allá de el análisis previo, fue el posterior justamente. Los vecinos decían, aquí se quemó el cerro y eso hizo que la Tierra obviamente tuviese un fenómeno que lo ha comentado aquí en nuestro libro de meteorología, que no logra absorber todo el agua y escurre, finalmente va cediendo. ¿Existe ese análisis posterior de esos lugares donde se han construido condominios habitacionales, se siga analizando finalmente cuál es el peligro más allá de lo que pueda ocurrir en materia general, o el Ministerio de Vivienda termina en entrego la casa, las garantías finalmente que corresponden obviamente, y de ahí se termina cualquier seguimiento que se pueda hacer? Mira, hay, digamos, sin el espíritu de ser muy crítico, hay una gestión por parte del Ministerio de Vivienda de lecciones aprendidas. Ya. Todo esto, lo óptimo es que todo esto que va pasando,
de alguna manera se guarde, se canalice, se administre como información y después que se haga exigible para próximos proyectos, ¿sí? Eso el Estado lo hace en general muy lento, pero lo hace. El ministerio lo hace porque a nosotros que llevamos muchos años metidos en esto, vemos cómo la exigencia a través del tiempo ha ido aumentando y eso hace que nosotros, empresas constructoras y desarrolladores de proyectos, podamos entregar mejores productos, ¿sí? Entonces existe ese concepto de lecciones aprendidas. El problema es que no siempre se aplica con la rapidez que se requiere y tampoco se ponen los recursos disponibles con la rapidez necesaria para poder aplicarlos prontamente. ¿De que existe? Sí. ¿Funciona? Sí. Pero es lento. ¿Sí? Y Perfecto. bueno, yo creo que acá de esta catástrofe se han sacado hartas lecciones. Una de esas es que la vegetación que protege los cerros de alguna manera impide o podría haber impedido que pasara esto. ¿Sí? En Valparaíso también se vio mucho con los incendios, en donde quedaron los cerros pelados, después llovió y claro, aguas abajo quedó, digamos, sucedieron problemas muy, muy graves. Exactamente, ¿no? Entonces, Si la la situación ha sido bien vegetación y la complicada. protección de los cerros es importante. Ya, sí, claro, claro. Pero por lo menos ahí nos establecía usted también cuáles podrían ser los tiempos para estas lecciones aprendidas. Lo último, para ir cerrando también la conversación, usted nos hablaba de estos programas también. Si nos puede contar cómo también se han podido postular, cuál es la rapidez con que puede acceder una persona a estos programas, entendiendo también todo lo que nos decía usted, de que se han reducido un poco los fondos para esos programas, que obviamente hay concentración para nuevas viviendas en la emergencia, pero que aún así hay recursos disponibles. ¿Cómo se puede acceder a ellos? Mira, los programas de mejoramiento muy, muy en simple. Consisten voy a mencionar algunos de los más importantes. Lo primero son ampliaciones, es decir, hay una vivienda o un edificio que es muy chiquitito, edificios, por ejemplo, departamentos de 38, 36 metros cuadrados que se pueden ampliar. Viviendas que tienen 35, 36 y se pueden ampliar en 18 metros cuadrados, 12 metros cuadrados. Ese es un tipo. Después vienen otras soluciones y mejoramientos que son de orden sanitario. ¿Sí? Por ejemplo, en edificios en donde el cuarto piso tiene una filtración de alcantarillado y lamentablemente moja a todos los vecinos aguas abajo. Después hay otro tipo de proyectos que tienen que ver también con temas sanitarios y temas también estructurales, por ejemplo, cuando las viviendas o edificios tienen cubiertas con asbesto cemento. El asbesto cemento es un producto cancerígeno. Después hay otra línea, y con esto termino, que tiene que ver con la eficiencia energética y con el acondicionamiento térmico de las viviendas. Todo este conjunto, y quedo corto porque en realidad son muchas más alternativas de mejoramientos y reparaciones, todo esto se canaliza a través de postulaciones por parte de los vecinos que se organizan, las entidades patrocinantes o EGIs conocidas antiguamente, organizan a los vecinos, los transforman en un ente legal y ese ente postula a este programa de mejoramientos, ¿ya? Lo habitual era que las comunidades, las copropiedades o la agrupación de vecinos legalmente constituida postulaban y si bien no salían en un llamado, podían salir al próximo. Eso significaba que se podía demorar 6 meses o un año en que saliera la postulación. Eso es lo que tenía que esperar habitualmente una familia. Hoy día vemos que eso es de 2 años y contando. Pueden los vecinos tener que esperar, dada la falta de recursos que hay, ¿sí? Esperar más tiempo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace esto? Bueno, son las entidades patrocinantes que organizan, desarrollan los proyectos. Nosotros como empresas constructoras colaboramos en los desarrollos de los proyectos, en la parte técnica especialmente, para que en conjunto logremos generar el mejor producto Perfecto. para los vecinos. Bueno, ¿Cómo buscan las familias? Porque la pregunta era cómo sí. postulaban. Las familias tienen que buscar una entidad patrocinante
los serbios de cada región tienen un listado y tienen un ranking de entidades patrocinantes por región. Entonces, ahí los vecinos pueden consultar y buscar a su EGIS, a su entidad patrocinante, para que empiece a desarrollar el proyecto. Perfecto, ahí está, para que se unan los vecinos. A ver, tanto que hemos hablado de la comunidad en la emergencia también, ahí entre vecinos con las patrocinantes pueden tener, hay una solución, se va a demorar un poco más de lo que era habitualmente, pero bueno, es parte también de los nuevos procesos y también reordenamientos que se ha hecho en el Estado. Felipe Valdivia, constructor civil de la USACH y también presidente de la ANACON, la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de nuestro país, le queremos agradecer por estar con nosotros. Perfecto, gracias a ustedes y siempre disponible para entregar información a este respecto. Perfecto, muchas Gracias. gracias, Felipe. Que esté muy bien, buenas tardes.